Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Hecho con IA. Hoy tenemos un programita en el cual hemos invitado a José Moreno, conocido desde hace muchos años, consultor, senior, freelance, creo que me ha dicho desde antes del 2000 incluso, ¿vale? Época pre-Google. Y bueno, lo tenemos aquí a hablar de cómo, de precisamente esto. Sabemos que muchos de vosotros estáis también en pequeños grupos, trabajando como consultores, ya sea freelance o con colectivos, y que, bueno, que la IA también está haciendo un papel importantísimo en todo esto. Y de esto viene a hablarnos José un poquito, ¿no? De cómo él aplica, estando él solo en las trincheras, todo este tema de la IA para sacarle más provecho y ser mucho más productivo. Vamos ya mismo con él y empieza Hecho con IA. Hecho con IA. Bueno, José, encantado de tenerte por aquí. Igualmente, muchas gracias por el ratito que vamos a compartir. Nada, gracias a ti por prestarte. Pues nada, vienes a hablarnos un poquito de esto, ¿no? De la vida, de la penosa y sufrida vida de los autónomos que levantan este país, ¿no? Sí, justo ahora recibir un mensajito de la AEAT. Ah, bien, genial. Esos siempre son buenos, siempre son buenos. Sí. En fin, pues nada, oye, siempre empiezo estas charlas con lo mismo, ¿no? Que me gustaría que, para que la gente te conozca un poquito más, que nos hables un poquito de tu perfil y de tu introducción y uso actual de todo este mundo de la IA, cómo está siendo. Respondiendo un poco a la pregunta, pues eso, de cuántas veces la usas al día, para qué cosas y qué está siendo para ti todo esto. Perfecto. Pues como presentación, si acaso, algo rápido. Sí, efectivamente, me dedico al marketing online desde hace más de 25 años, antes de la época pre-Google que decía antes. Y actualmente, desde hace bastante, he pasado por muchas empresas, pero actualmente, hace ya 6 años creo, que soy consultor freelance y me dedico específicamente a mis proyectos, los de mis clientes y a dar formación también sobre marketing digital. En cuanto a la IA, pues yo te diría que en realidad, pues ahora mismo lo que tengo es un asistente que me aumenta la productividad muchísimo. El objeto de esta reunión que vamos a ver es precisamente ahora mismo el que centraliza todo mi trabajo. Y si pudiera poner resumiendo mucho la palabra, lo decías tú antes, productividad y productividad. Ese es el motivo por el cual la uso masivamente. No hay mucha gente que pasa un prompt para hacer SEO por IA, no. Yo creo que precisamente toda la parte de una auditoría está mucho más interesante. Otras herramientas, aunque luego sí te ayude a centrar el tiro, pero para eso, por ejemplo, no la utilizo poco. Para generar contenido con una metodología sí también, pero bueno, sobre todo lo que vamos a ver hoy no tiene nada que ver con generación de contenido, sino con la asistencia, con lo que podríamos llamar el consultor aumentado. Muy bien. Que es el título de tu charla, además, ¿no? El tema del consultor aumentado. Creo que sí. Pues yo creo que vamos a ir dándole caña, ¿vale, José? Si te pincho un poco la pantalla, nos cuentas un poco y luego vuelvo y hablamos de cómo vives con tu consultor aumentado y qué relaciones tienes, ¿vale? Perfecto. Si pones un poquito, te pincho la pantalla cuando tengas los slides. Genial. Tengo ya la pantalla puesta. Muy bien, pues yo te abandono un ratillo, ¿vale? Y hablamos ahora, para dejarte tranquilo hablando sin impresiones. Perfecto. Venga, nos vemos ahora. Suerte. Ahora, pues básicamente lo llamo el consultor aumentado porque me ha venido a la cabeza muchas veces cuando lo uso la imagen esta de cuando vas por la calle con el teléfono y vas viendo por realidad aumentada dónde está cada cosa. Pues me viene mucho a la cabeza y creo que hay mucha similitud, por eso lo llaman el consultor aumentado. Sería básicamente lo que vamos a ver es básicamente la manera de, siendo un autónomo freelance, ¿vale? Aunque podría ser perfectamente válido para un despacho de abogados, un taller que no tiene una estructura así de directivos, etcétera, etcétera, podría ser también perfectamente válido.
pero lo llamo el consultor aumentado porque cuando uno no tiene en quién basarse para tomar decisiones, porque no tiene un equipo que trabaje para él, ¿de qué manera puedo aprovechar la información que mi propio CRM me da? Y además le añado otras informaciones de procedentes de diferentes APIs, por ejemplo, las comunicaciones con el correo electrónico, la API de Gmail, o los calendarios, o cuando quiero hacer, por ejemplo, un seguimiento de una prospección de un cliente antiguo que no se cerró, y puedo consultar con la API de Data4SEO si desde que no me cerró la operación conmigo hasta después ha aumentado o ha bajado el tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información ampliada y destilada después por la IA me ayuda a tomar decisiones. Por eso el consultor aumentado. No me voy a extender mucho. Bueno, básicamente, como digo, el problema que tenemos algunos freelance, y todos, más que uno no, todos, es que somos jefes y somos indios, ¿no? Entonces, básicamente, yo quiero dejar de trabajar con la operativa de un consultor de una sola persona y, como digo, integrando una capa de inteligencia adicional, de inteligencia artificial, encima de los datos que me genera mi propio CRM, pues operar como si fuese una sociedad con estructura de equipos, ¿vale? Eso es un poco la filosofía de lo que vamos a ver, ¿vale? No, la IA en mi caso no es solo para escribir copy, sino que también puede tomar una conciencia corporativa para ayudar a tomar decisiones, ¿vale? En mi caso, yo trabajo con un CRM estándar, se llama Village, pero podríamos hablar de Holded o podríamos hablar de cualquier de ellos. ¿Por qué? Porque en mi caso, cuando lo decidí usar, era un CRM que aportaba información vía API, ¿vale? Eso es vital para lo que vamos a ver ahora. Entonces, sí que es verdad que tiene facturación, tiene seguimientos de presupuestos, etcétera, etcétera, pero son como reinos taifas, ¿no? Yo quería una visión unificada. Entonces, también además, la limitación de conocimientos que uno puede tener, yo soy técnico, sí, pero hay otras necesidades de información que cuando uno dirige un negocio, aunque sea de una sola persona, necesita tener, que esa visión tampoco la tengo, ¿no? No conocía el valor de lo que es conocer el tiempo de vida de un cliente a la hora de tomar decisiones, el churn, no lo conocía, no sabía dónde estaba la barrera entre un cliente en que está conmigo y se pierde y cuándo se pierde, en fin, perdía mucho tiempo analizando métricas, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso un poco es lo que me resuelve la manera de utilizar la IA que tengo, ¿vale? Bueno, básicamente, como digo, tengo un CRM al que le aplico una capa superior de inteligencia artificial, extrayendo todas las métricas que me interesan, ordenadas por departamento, el director de marketing, el director de tal, y todo tiene un objetivo que es maximizar todas las acciones que se vayan a hacer tienen un objetivo que es maximizar el ratio de cierre y el tiempo de vida de mis clientes, que en mi caso, siendo consultor, son casi todos B2B, ¿vale? Es poco probable que tenga clientes finales, no se me ocurre ahora mismo ninguno, ¿no? Pero no sé, alguna vez un escritor me ha escrito, pero bueno, la mayoría son B2B, ¿vale? Y como digo, vamos a utilizar como fuente de la verdad en toda la información que maneje la IA, la información que genera mi propio CRM, ¿vale? Facturas, ventas, etcétera, etcétera. Como digo, alrededor bueno, la herramienta la he generado con Python, ¿vale? Estoy utilizando Python y para la IA estoy utilizando Gemini por la gran ventana de contexto que tiene, ¿vale? Por un lado, la información, como digo, la obtiene de la API de mi CRM, la API de Gmail y otras APIs como pueda ser, por ejemplo, Data4SEO, que he puesto ante un ejemplo en el caso de una llamada de seguimiento de recuperación de un lead perdido, por ejemplo, ¿no? Y luego se genera, por un lado, el dashboard, la información que veo cuando trabajo con la herramienta y luego además tiene una serie de agentes IA que me permiten interactuar con ellos, que son los directores de departamento. Luego lo vemos. Vale, entonces hay una cuenta principal que es la que tengo vinculada con Village, ¿vale? Hay una serie de oportunidades de venta que también aparecen en mi CRM
que es lo que luego a partir de ahí empiezo a crecer en cuanto a ventas, porque lo primero del todo en cualquier negocio es la venta, ¿vale? Entonces es por donde he empezado. Es verdad que le quiero añadir más cosas, pero ahora mismo sobre todo es la parte de venta lo que está completado. Y luego esas actividades en las que también me baso de la IA para encarrilar cada conversación con un cliente hasta terminar en la venta. Y aquí luego, sí, el otro día hablabas de los System Prompt. Si quieres, luego te enseño un prompt de unas 200 líneas aproximadamente, que es muy chulo precisamente de ese agente de ventas. En fin, como digo, no estoy solo ahora, sí lo estoy, pero bueno, antes te hacía un paralelismo, digo, bueno, esto es como hablar con uno mismo, ¿no? Yo sé que la IA no tiene conciencia, simplemente es una herramienta a la que le meto métricas, pero me ayuda a clarificar mucho. Y esas conversaciones que tengo con los diferentes directivos, al final son las que me permiten clarificar mis propias ideas, ¿vale? Es verdad que también me ayuda, me enriquece mucho las opciones, las que mi cabeza por sí sola puede plantear, y las herramientas de IA me van a clarificar mucho y me van a dar nuevas ideas, ¿no? Eso es un poquito la manera en la que lo uso, ¿vale? Entonces yo pregunto y ellos analizan los datos crudos y me dan o me sugieren una estrategia, pero finalmente yo tomo la decisión, ¿vale? La herramienta está dividida por departamentos. Hay un departamento de ventas, hay un departamento de marketing, hay un departamento de operaciones, en fin. Y yo puedo, a cada departamento está organizado, primero sería el director del departamento, que sería el agente al que le enchufo todas las métricas de su departamento, y luego, dependiendo de cada departamento, hay una serie de menús que son más tácticos. Por ejemplo, como decía, pues para hacer seguimientos de oportunidades o para buscar clientes nuevos o para hacer upselling, etcétera, ¿no? Eso sería en el caso de vendedor. En el caso del director de marketing, pues igual, ¿no? Visualizar los datos globales de adquisición, retención, retorno, bueno, de la inversión de la publicidad, tasa de fuga, etcétera, igual. Tiene también sus propias métricas y me va a seguir. Y ahí dentro estaría el SEO, el CRO, etcétera, para el proyecto mío, ¿vale? Luego también lo puedo enchufar con los del cliente, pero en principio estamos hablando del mío. Y luego finalmente también puedo contactar con él. Por ejemplo, en el de venta, en el de facturación, perdón. Pues igual, también me sirve para monitorizar la rentabilidad, el cash flow, un poco esos valores más de contabilidad, vamos a llamarla así, financieros, ¿vale? Que uno, cuando está en el día a día con el pico y pala del SEO, pues no está. Es mi pepito grillo, por decirlo así, ¿vale? Aquí vamos a ver, por ejemplo, luego lo podemos ver en tiempo real si te apetece y lo podemos ver, lo que tengo, digamos, hay como veis a la izquierda del menú, está dividido por departamentos, comercial, operaciones, luego cada departamento tiene un director, en este caso el que se ve desplegado es CSO, que es el director de ventas, y luego las diferentes recursos tácticos, como va a ser herramienta para hacer upselling, herramienta para hacer oportunidades con esa gente, prospección, etcétera. Y en la parte central estamos viendo pues el panel, el dashboard del director, que soy yo, ¿no? El CEO, por decirlo así, CEO con C, ¿vale? Con unas métricas globales que en este caso, al ser del CEO, son superiores, son de negocio, no son tácticas, ¿vale? Una serie de métricas globales. Y arriba a la derecha no lo veis, pero hay un botoncito de convocar a la mesa de administración, ¿no? A la mesa de dirección, perdón. Luego sí que ahí lo podemos ver también en directo. Luego, como digo, una vez convoco a los diferentes directores o en conjunto a todos los directores, puedo establecer una conversación con cada uno de ellos o con todos a la vez en la mesa de dirección. Con esa conversación, como decía, que en realidad es una conversación conmigo mismo, ¿no? Pero me sirve para clarificar, teniendo en cuenta que la información que se genera a raíz de las métricas que se le han enchufado del CRM, etcétera. Entonces, básicamente, ¿qué he conseguido ya? ¿Qué estoy consiguiendo ya? Pues básicamente una eficiencia reducción del 90% en tiempos de análisis, por ejemplo, en tiempo real, de mi negocio, por supuesto. Rentabilidad, ratios de lifetime value, coste de adquisición de cliente detectado y empezando a optimizarse ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo gran parte del coste de adquisición de cliente
no se lo lleva en campaña, no tengo activa campaña, sino que se lo lleva fundamentalmente tareas de prospección comercial. He disfrutado muchísimo tiempo del beneficio de tener una marca en el sector, ¿vale? Me llevaba muchos clientes, pero poco a poco entran muchos players nuevos, gente con muchas ganas, con mucho conocimiento también, y hay que salir a la calle a vender, ¿no? Entonces, la gran mayoría de mi tiempo ahora mismo es tiempo, sobre todo, por un lado, de producción, por supuesto, y luego comercial, ¿vale? Y luego, como digo, donde más rendimiento le estoy sacando ahora mismo es en la herramienta, en el agente comercial, que me va enrutando, ayudando a enrutar los leads a venta, ¿vale? Ese agente creo que será interesante verlo después si te parece, ¿vale? Entonces, básicamente, y con esto termino la presentación, que me dijiste que no me alargase mucho tiempo y quiero cumplir. Un freelance puede competir con una gran consultora, pues obviamente tiene limitaciones que fundamentalmente son solo 2 manos, puede tener más o menos cerebro, pero solo 2 manos. Pero en mi caso yo pienso que te puedes aprovechar de la IA para establecer esa capa estratégica que asista en la labor que en una empresa hacen los mandos intermedios. Pues un poco esa era la idea, ¿no? Tener la agilidad de una sola persona con la inteligencia de muchos. A partir de aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda o algún insulto? Creo que he sido bastante breve y escueto. Muy bien, vale. Genial, ¿eh? José, sí, ve pinchando la aplicación, ¿vale? Que lo has dicho unas cuantas veces. Y puedes, si quieres, ir pinchando y vemos cosillas, ¿vale? Pues aquí la tienes. Claro, o sea, porque creo que es interesante. Si le puedes dar al ocultar de abajo, a la derecha. Listo. No sé, son manías mías, me pone nervioso. Pero bueno, que creo que se ha entendido muy bien un poco la función de todo esto. Es como, yo lo estaba viendo más también como un dashboard vitaminado proactivo como más enfocado a los insights que a mostrarte los datos, ¿no? O sea, que al final no es que te ayude a pensar, sino que termina pensando un poquito incluso, ¿no? Sí. Pero explícanos eso. Me gustaría que lo primero que te diría es que cogieses alguna de estas partes, si puedes, y nos lo explicases un poco en la práctica, ¿no? En cuanto a alguna decisión que te haya ayudado a tomar. Mira, el otro día, basándome en la mente de alguien que lleva 25 años dedicado a esto, ¿no? Y como te decía, tengo la necesidad de salir a vender a clientes ya a la calle porque ya no llegan los mismos leads que llegaban antes vía SEO, porque hay otros compañeros que también lo están haciendo muy bien y ocupan los espacios. Hay también muchísimos más compañeros que están ofreciendo su servicio, por lo tanto, ya uno deja de despuntar y hay que salir de calle, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, pues si activo, mi mente de consultor senior, activo una campaña de Google Ads específica, que en nuestro sector es complicado y además caro, ya lo sabéis los que habéis hecho esto, pero digo, activo una campaña de Google Ads y la herramienta, cuando la doy cuando convoca al comité, pues básicamente me dice, oye, José, es que tú no tienes un problema de captación, a ti te llegan los leads, ya sea porque haces tarea comercial y a ti te llegan. Tu problema es el churn. Coño, pues no había pensado en eso, ¿no? Tengo clientes que están, en muchos casos la media puede estar en 16 meses, ¿no? Más o menos los que están conmigo. En algún caso también tengo clientes que llevan años conmigo, pero la media es eso. Pero hay muchos clientes que se van el cuarto o quinto mes, ¿no? Y me decía, oye, si tú corriges el problema del churn y logras alargar el tiempo de vida contigo, el cliente, pues no te va a hacer falta invertir en campaña, ¿no? Pues ese tipo de acciones son las que me ayuda la herramienta. Muy bien. Pues, y nos puedes enseñar un poco lo que decías, ¿no? El cómo están algunas de estas cosas por dentro. Perfecto. Mirad, como decía, a la izquierda tenéis la estructura, es una estructura tipo empresa, donde tengo una serie de departamentos, departamento comercial, departamento de operaciones, departamento de administración, departamento de marketing y el de I+D, que tiene también su intríngulis, ya lo veréis. Pero bueno, en principio está también sin montar. El que más trabajo le he dedicado sobre todo es a la parte de ventas, porque una vez que tienes la parte de ventas y entran ingresos, puedes invertir más tiempo en otra cosa. Si no hay ingresos, no tienes tiempo para pensar, ¿vale? Solamente para ejecutar y buscar. Así que es la que más está completada. Como decía antes en la presentación, cada departamento tiene un director
Y luego dentro de cada director pues tenemos una serie de herramientas tácticas, pues por ejemplo en la parte de comercial, una herramienta para hacer upselling, que sería para los clientes que ya tengo. Si yo periódicamente paso presentaciones todos los meses cuando hago el reporte y veo, por ejemplo, que la competencia invierte en Google Ads, mi cliente no, o por ejemplo ya se ha optimizado a nivel on-page y hace falta hacer link building, en fin, una serie de oportunidades que hay para hacer upselling, pues la herramienta lo que hace es detectar esas oportunidades y proponerme el upselling a los clientes, ¿vale? Esa no la tengo terminada todavía, pero también era de las más sencillas, ¿vale? Estas dos oportunidades sí que quiero, si te parece bien y tenemos tiempo, le podemos ver algún ejemplo concreto porque ayuda bastante, es la que más rendimiento le saco ahora mismo. Hay otra parte también de prospección que está utilizando también la API de Gemini con la funcionalidad de Deep Research. Hay un prompt que tengo, yo ya conozco cuáles son las señales de compra de mis clientes potenciales, sé también cuál es los decision makers de mi negocio, etcétera, etcétera. Pues hay un prompt que tengo que lanza un Deep Research y a los 5 o 10 minutos me genera un informe de noticias basándonos en información de señales de oportunidad, por ejemplo, que se me ocurre, ¿vale? Pues en el medio, el empresario.com, me invento. La empresa Pepito presenta a su director de marketing, ¿no? Oye, pues hay una oportunidad porque a lo mejor quiere cambiar de equipo. O la startup tal gana una ronda de financiación de no sé cuánto, ¿no? En fin, son una serie de conjuntos de señales que me permiten detectar luego si hay una oportunidad. Entonces, ese informe de Deep Research de prospección hace esa consulta, saca las señales y a partir de las señales detecta cuál es la empresa y cuál es su potencial decision maker, ¿vale? El CEO, el CMO, etcétera, etcétera. Esta también está bastante completa, lo que pasa que tarda 10 minutos, aunque, mira, de manera muy rápida. Lo que genera es algo como esto, ¿vale? Mi idea después es enchufárselo al CRM, por eso lo veis en JSON. Está en JSON porque así se lo he pedido que lo saquen, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, detecta una señal, pues mira, esta empresa en este medio sale una noticia que es que hubo un cierre del 2024 con 24 millones de euros, tal, y dice la empresa es tal y el director tal. Y a partir de aquí uno ya puede iniciar la prospección comercial, ¿no? Otra empresa, como veis, esto es lo que genera esa información. Es muy táctico, lo sé, ¿vale? Pero un poco esa es la idea, ayudarme, ¿vale? Decíamos antes productividad, ¿vale? Eso es en cuanto al de ventas. Luego hay uno de operaciones que también tiene en cuenta las horas que invierto, si me paso en lo que tenía previsto de hora para un proyecto y voy a perder pasta o no, etcétera, etcétera. Así que un poco esa es la operativa. Dentro de cada director, por ejemplo, si vemos al director de marketing, ¿vale? Tiene también sus propias métricas, cada director tiene sus propias métricas, en este caso, pues el ticket medio, este es el director comercial, perdón, no el director de marketing. La tasa de win rate. Esta tasa de win rate, como veis, modestia aparte, siempre he dicho que la modestia es la virtud del que no tiene otra, ya lo sé, es una sobrada, pero sigo pensándolo, un 34,4% de win rate es una tasa muy alta, ¿vale? A nivel de en este caso, 61 presupuestos enviados, teniendo en cuenta que la herramienta está utilizando a finales del año pasado y esas tasas son del año pasado, ¿eh? No tengo en cuenta todavía pues de 61 presupuestos, 21 ganados, es una tasa muy, muy alta, ¿vale? E insisto, y solamente estamos teniendo en cuenta la parte del final del 2025, que es donde ya tenía la herramienta, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo mucha fe en que esta herramienta ya está siendo bastante útil en ese sentido. Cierre de venta es algo que ya está bastante controlado. El ticket medio, el tiempo de conversión, en fin, esas métricas. Luego, como veis, arriba a la derecha tenemos ese chat conversacional con el director, ¿vale? Una vez que aplicamos el botón, inicio la conversación, pues como tú te sentarías con el director de ventas si fueses el CEO, oye, ¿cómo vamos, no? Cuéntame un poco de qué va la historia del departamento en este momento. Y por detrás se le está enchufando la información, ¿vale? ¿Vale? Este sería un poco, como todavía estoy trabajando en ello, tengo los prompts visibles, ¿vale? Luego la idea es ocultarlo. Y aquí, como veis, en la conversación se le pasa toda la información, todas las métricas que necesito que entienda, ¿no? Y a partir de ahí, esa conversación, pues me da un diagnóstico rápido y a partir de aquí me da su conversación. Incluso al final siempre me termina proponiendo 3 puntos, ¿no? Eso ocurre con cada director del departamento. Cada director de departamento en su área me va a ayudar eso, en su área, ¿vale? A nivel de oportunidades, por ejemplo, que sería ese agente de ventas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el agente de ventas, bueno, una cosa, yo soy muy, muy cuadriculado. Cuando hago un seguimiento de una operación, registro cada acción que hago, le digo, le hago, quedamos
y voy registrándolo, ¿vale? Eso queda registrado y eso es muy útil porque después va a servir como contexto en cada conversación. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo... Y la gente no se va a comportar igual, no es lo mismo una fase de prospección que una fase de seguimiento de un presupuesto o una fase de cierre de ventas, ¿vale? Hago un pequeño inciso porque es muy importante. El otro día hablabas de los System Prompt. Este System Prompt que os digo, ¿vale? Es el que maneja ese agente, ¿vale? Estamos hablando de unas 291 líneas aproximadamente, donde por un lado hay un poquito del contexto sobre mi identidad, ¿vale? Para que tiene que adoptar mi rol en este caso, ¿no? En mi rol como vendedor. Entonces, hay una parte de identidad, ¿vale? Hay una parte de base de conocimiento que es la más importante de esta gente, que está dividida, está hecho en XML porque ayuda bastante luego la herramienta a que tome a que enrute la conversación dependiendo del contexto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hablamos de, bueno, por un lado hay una parte de estilometría, cómo escribo, cuál es mi cadencia de escribir, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego hay una serie de procedimientos, ¿vale? Hay manuales de procedimiento que he condensado en XML para, oye, pues si tengo que buscar argumentarios de venta, ¿vale? Lo que llamo estrategia rompefrenos, porque hay un libro de copies comerciales que se llama así, que es el que me ha ayudado a basarme para crear ese manual de procedimiento, ¿vale? Hay otro procedimiento que sería el protocolo de ejecución, o cuando tengo que negociar, ahí le metí el manual de Boss condensado en XML. Boss es uno de los gurús de la negociación. El FBI lo utiliza, por ejemplo, para negociaciones. Hablo del FBI, pero hablamos de negociación, no hablamos de algo policial, ¿vale? Pues está todo condensado en esos XML que le permiten adoptar ese comportamiento. Pues como digo, el manual de Boss o para protocolos de cierre, ¿vale? Cierre me refiero de cerrar un presupuesto a venta, ¿vale? O ejecución de ventas, etcétera, etcétera. Eso básicamente es el corazón del System Prompt, ¿vale? Que va a permitir que este agente que os estaba mostrando y por el cual me he saltado aquí, ejecute... ¿Dónde estamos? Estamos, José. Bueno, sí, estamos aquí. ¿Vale? Se comporta de una manera o de otra dependiendo del proceso en el que está, perdón, del progreso en el que está, en un seguimiento o en una presentación. Seguimiento sería, un inicio sería cuando yo estoy en una labor de prospección y no tengo todavía un retorno por parte del cliente. Luego hay una parte de presentación donde el cliente sí se ha tomado la iniciativa y luego en mi CRM hay varias fases más que sería, oye, pues estamos ya se le ha hecho el presupuesto, estamos en seguimiento y está en decisión, ¿no? Y por la parte de la izquierda, pues también hay algunas que se quedan hibernando, ¿vale? Pues oye, sí, me interesa, pero ahora mismo no, y me interesa, bueno. Aquí solamente ha condensado, en lugar de mostrarme todo lo que me muestra mi CRM, me muestra solamente lo que necesita mi tiempo. Entonces, dependiendo de esa situación, si estamos en un seguimiento de un presupuesto, si estamos en una fase ya de venta porque está cerrada, decidiendo, etcétera, etcétera, se va a comportar en base a ese System Prompt, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos una tarea. Cuando un cliente es nuevo, la herramienta también me permite establecer vía IA, Mira, una cosa rápida, por ejemplo. Cuando el contacto, en los datos de la empresa o en los datos de la persona de contacto no tengo información, hay una parte que tengo que automatizar, ¿vale? Con Chile. A ver si vemos otra. ¿Ves este formulario? Bueno, este formulario sirve para, también lo quiero automatizar, de momento está semi-automatizado, que me va a extraer información, pues, por ejemplo, sobre la empresa. Tenemos datos de LinkedIn, tenemos datos de la propia empresa, tenemos datos de empresa, una serie de información que voy preparando para que finalmente me genera dos perfiles, el de la empresa y el de contacto, ¿vale? Porque a la hora de también establecer, por ejemplo, una negociación, dependiendo de la necesidad de la empresa con respecto de los servicios que ofrezco o el propio contacto, hay contactos que son más analíticos, por lo tanto, cuando tú negocias con ellos necesitas más datos, otros que son más impulsivos, por lo tanto, cuando negocias con ellos necesitas tocar la fibra, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esa información también me ha ayudado a la IA a generar ese perfilado. Y finalmente, lo que hago es enchufarle ese contexto de todas las acciones que hemos tenido con el cliente, pues si se le ha dicho, si se le ha hecho, si he tenido conversaciones por correo electrónico, se trae también de la API de Gmail todas las conversaciones y finalmente lo da en JSON porque yo se lo pido así. La idea es automatizar, ¿vale? Enchufarlo en mi CRM, por eso ya lo tengo preparado, ¿vale? Pues al final, por ejemplo, me está recomendando el texto que le debería mandar en esta situación para este cliente que está empezando a interesarse. Pues mira, aquí me da el título del asunto y el texto rápido para este cliente. Cada cliente, por supuesto, como tiene un contexto diferente, se va a comportar de manera diferente, ¿vale? Entonces, aquí igual. Los dos perfiles, se está ahora mismo leyendo la información de los correos electrónicos, de las actividades que hemos tenido
y ahora va a generar el JSON y la conversación debería de llevar con ese cliente. Voy a quitar esto, no vaya a ser que te dé un síncope. ¿Vale? Y aquí vemos otra conversación que es totalmente diferente a la de antes. ¿Por qué? Porque se está basando en el contexto. ¿Vale? Y por último, y con esto ya creo que quedo abierto a las preguntas y no me alargo mucho, para mí también es muy interesante ponerlos sentar a todos en la mesa, ¿vale? Arriba, en la parte de dirección, el resumen, ¿vale? Lo que sería el dashboard del CEO con C, ¿vale? Con sus métricas y demás, tengo la capacidad de convocar no a un director solo, como habéis visto antes que convocaba al director de ventas, sino a todo el comité ejecutivo. ¿Vale? El comité ejecutivo tiene una pequeña triquiñuela porque es muy habitual que, al menos en mi experiencia, cuando tú reúnes un director de ventas y las ventas no llegan, le echa la culpa al director de marketing y viceversa, ¿vale? Pues entonces el truco está en que siento a cada par de directivos que son el antagonista uno del otro a que se sienten juntos y me den su visión de sus departamentos en conjunto, ¿vale? Entonces la conversación la inicio yo. Básicamente serían conversación de negocio. Oye, ¿cómo vamos en riesgos críticos de negocio? Basado en la concentración de clientes, pues si algún cliente se supera el 25% de tu facturación y se te cae, pues un problema. Pues, para ver esas amenazas es lo primero que pregunto. Y la brecha que hay entre la venta que se va a hacer y el objetivo de venta que había. ¿Vale? Se abre el bloque con el motor de ingreso, como digo, los antagonistas se presentan juntos, director de marketing y el de ventas juntos, ¿vale? Me dan su esto es lo que te decía del churn, ¿vale? Me dan su visión. Luego el de estrategia, el de entrega sería el operativo y el técnico, ¿vale? Y por último, el financiero, ¿vale? Que me da su visión. Y al final, pues dependiendo de los problemas que haya detectado, me dan una serie de bloques y compromisos que, por cierto, cuando se termina una conversación de estas, para que esa memoria sea persistente, yo puedo adquirir compromisos y en la próxima reunión me va a repasar los puntos, cómo vamos en relación a los puntos, etcétera, etcétera, o va a tener esa parte como información de base para la que crecer después, ¿vale? O puedo limpiar los compromisos anteriores si están completados, ¿vale? Un poco, pues lo que, si veis, por ejemplo, oye, me interesa lo del churn. ¿Quién prepara la operativa? Y explicadme un poco el paso a paso. Ya sé que la interrogación no iba ahí, pero es igual, lo va a entender. Con esto termino, porque una vez que me muestres el chat ya quedo a tu disposición para las dudas que puedas tener o preguntas que puedas hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿vale? Como me han dado ese punto del chat, digo, oye, pues esto me interesa, y me ayudan ya en establecer, oye, pues yo voy a hacer tal cosa, yo tengo que hacer tal cosa, voy a revisar cuáles son los clientes que se han caído y por qué se cayeron, ¿no? Y al final, como digo, pues puedo guardar la conversación para en la próxima reunión ver cómo vamos con respecto de esa evolución. Un poco más. Muy bien, muy interesante la que has liado. Aparte, yo creo que ha quedado muy claro, o sea, es una perspectiva que no habíamos visto todavía en este programa, que es el de ya entender a los agentes, a las IAs como personas y dotarles de la información que tendrían esos recursos y, bueno, y las personalidades, ¿no? Luego muy importante, perdona que te corte, pero esto es muy importante. Son máquinas, no son personas, ¿vale? No, pero en realidad están amplificando mi propio yo en roles que no estoy acostumbrado a tomar. Porque no quiero que se piense, oye, que esto... O sea, tú hablas con un director de marketing de verdad y te va a decir, no me cuentes tonterías, que esto es una máquina, efectivamente. Es una máquina. Sí, a ver, es esencial que al final entenderles como una persona como tal no tiene sentido, pero yo me refería más a la parte, ¿cómo decirlo?, conceptual, metodológica, ¿no? O sea, tú puedes aproximarte a la implementación de cosas con IA desde el punto de vista de flujos muy cerrados, ¿no? Pues por ejemplo, un NHN, una aplicación donde yo le doy a un botón y se lanza una automatización con IA, que son cosas más cerradas, ¿no? Pero cuando empiezas a abrir el abanico a cosas que sean más versátiles,
y quieres trascender más allá de un simple chatbot, ¿no? Que es lo primero que hacemos todos, generar un chatbot conectado a Google Search Console. ¡Hala! Ya tengo un agente, ¿no, hombre? Vamos a seguir, ¿no? Vamos a hacer algo un poco más chulo que eso. Pues una de las doctrinas que imperan es esa, ¿no? La de entender, oye, un poco por dónde ibas, ¿no? Yo estoy solo, me gustaría estar con gente, pero no tengo gente, tengo IAs. Entonces, vamos a empezar a trabajar como si fuesen personas, ¿no? Y de ahí salen las filosofías del agent to agent, donde un agente le pasa trabajo a un subagente, o empiezas a hacer un agente vigilante que ya te evita por la mañana ir mirando qué ha pasado con los clientes, pues ya empiezas a crecer, ¿no? Tu filosofía, aparte de intentar adjudicarlo a una gran empresa, como si fuese una gran empresa con directivos y tal, pues un poco te permite trabajar creo yo, ¿no? O sea, te está permitiendo, es guay, ¿no? De poder trabajar como si fueses una gran empresa sin serlo, ¿no? Con todos esos comités, reuniones que al final son las que deciden el futuro de por dónde vas y te obligan a pensar en ese futuro que de otra forma, pues igual tú solo pensarías en vale, pero el mes que viene, ¿qué tengo que entregar, no? Exacto. Quiero decir que la filosofía está guay. Y creo que se ha entendido, ¿no? Ostras, pues podría estar trabajando pues, con todo esto, incluso que no tiene por qué ser un freelance. Hay empresas de 10 personas donde hay un CEO y no hay nada más. Sí. El otro día hablaba con un compañero y me ponía ejemplos, por ejemplo, despacho de abogados, sería un tipo de cliente ideal, talleres, etcétera. Aunque esto no es un producto todavía que tenga en venta, eso es un producto que uso para mí, ¿eh? Ya, no, pues, entendido. Pero otra cosa es que de repente sea chulo y digas, ostras, y además se puede vender. Que eso nos pasa a todos, ¿no? Que de repente dices, ostras, lucecita. Pero más allá de eso, he visto que habrías un anti-gravity, que has hablado de los system plots que generabas con XML como base de contexto y tal. Me gustaría un poco que nos hablases de eso, ¿no? Del cómo, ¿no? Del cómo se ha hecho una interfaz completa que mezcla tanto reporting, recolección de datos, APIs y luego toda esa parte más conversacional, ¿no? Explícanos un poco, o sea, dentro de lo que tú te quieras mojar, ¿vale? Bueno, la base es... Pero un poquito más profundo que con Python, ¿vale? Sí, bueno, el hecho de que use Python tiene también un porqué, ¿eh? Porque en realidad ha sido mi primera incursión en el Python. Sí que es verdad que me había hecho algún script y demás, pero gracias a precisamente haberme hecho esos scripts ha sido el motivo por el cual he decidido Python, porque las librerías que tiene me parecen muy versátiles. Es verdad que, por ejemplo, en temas de analítica R a lo mejor está mucho más potente, pero a mí Python me pasa como con Gemini. A lo mejor no es la mejor IA, pero es la que encuentro el punto de equilibrio mejor para todo lo que necesito, ¿vale? Entonces, por eso ha sido Python, ¿vale? A nivel el entorno de diseño, pues es un entorno estándar, no he hecho ninguna historia, ¿vale? Me he basado, de hecho, en la misma estructura que tengo de mi CRM en cuanto a cómo están colocados las ubicaciones de los elementos y demás. Pues las métricas están arriba, las llamadas a la acción están a la derecha, el contenido principal está en el texto y luego el menú que te puedas navegar, no tiene ninguna historia, ¿no? Bueno, y a nivel de mojarme, pues he dicho, he usado Gemini por la sencilla razón de que me da esa ventana de contexto que me permite enchufarle toda esa información de histórico, que ayuda a que tome finalmente esa, comillas, conciencia de la situación de cada departamento o lo que le quiera preguntar. No sé si quieres que dicen algo más concreto. En Flash, ¿no? En Gemini Flash salían tus gráficos. Sí. ¿Vale? ¿Qué costes estás teniendo a día de hoy? Entiendo que usas bastante la aplicación, ¿no? O sea, sí, mira, estoy utilizando bastante la versión de Gemini que estoy utilizando, es la 3 Flash, que es bastante potente y muy económica. Y te diría que dándole un uso bastante intensivo, creo que, bueno, bastante intensivo. Yo considero que era intensivo. Evidentemente, a medida que esto te empieza a funcionar, lo usaré más. Pero te diría que en costes de API, si hablo, por ejemplo, de la API de Gemini, creo que no ha superado los $3. Es que es irrisorio, ¿eh? Está todo muy limpio en ese sentido, ¿no? Es irrisorio. Yeah. Y a nivel de desarrollo partimos de que tú sabes programar, bueno, llevas generando este tipo de aplicaciones, no es nuevo para ti, ¿no? O sea, no. Yo te he visto... Bueno, para Python sí, he entrado en Python. Sí, para Python sí, pero te he visto con interfaces para temas de SEO, seguimiento, automatización de informes y cosas así. Sí. Te he visto desde hace mucho, ¿no? Mis clientes, de hecho, no reciben... Yo antes de que estuviera de moda el
las herramientas de dashboard interactivos y demás, yo ya trabajaba con PHP y todos mis clientes tenían un dashboard de informes que estaba hecho en PHP, con sus gráficas y demás. Sí, llevo bastante tiempo en ese modo de operar. Claro, entonces tú venías de picar a mano, eso es a lo que iba yo. Y en este proyecto, ¿qué he visto en Antigravity hecho ahí abierto? ¿Qué parte es a mano, qué parte es con agentes? A ver, te diría que para Python todo ha sido con agente prácticamente. Es verdad que uno, con el conocimiento que tiene de la programación, pues sabe un poco detectar dónde se le va la olla, ¿vale? Si me preguntas en concreto, por ejemplo, qué he utilizado, pues igual, también he utilizado la mayoría de las veces porque es la que más me permite estar más tiempo trabajando con los agentes, el thread flash, ¿vale? El agente thread flash. Pero en alguna cosa, por ejemplo, en la limpieza del código o cuando hay algún elemento o con una funcionalidad que es un poquito más avanzada en principio de lo que yo considero, pues me voy específicamente a Cloud Opus y luego me vuelvo ya a Flash, a thread flash. No sé si era la pregunta que me querías hacer, ¿eh? No, es más que hables un poco de cómo has ido pariéndolo, ¿vale? Y ahí me gusta el apunte, ¿no? O sea, como programador vamos a por Gemini Flash, que aparte a nivel velocidad es la leche, ¿no? Exacto. Que al final yo me canso mucho de decir, sí, me lo hace la IA, pero yo estoy mirando la pantalla, mi tiempo también se está consumiendo, ¿no? No solamente por rapidez, y por el coste. No, y por el coste, claro. Pues eso, por ahí bien. El tema me ha hecho gracia, el tema que también muchos tiramos por ahí, decir, y luego como programador senior que me saca del apuro cuando las cosas van mal, entonces ya me voy a Opus, que es el caro, ¿no? El que me duele. Sí. Pero claro, eso es como en la empresa mismo, ¿no? Volviendo a lo tuyo, al jefe de los programadores le escribes solo cuando es grave, no para el día a día, ¿no? Pues viene a ser un poquito lo mismo. Que digo que liga mucho con la charla en sí misma, ¿no? Y luego quería saber, que a todos les pregunto lo mismo, horas. ¿Cuánto te ha costado parir esto? Pues mira, como hemos dicho antes, el freelance es jefe y es indio. Y primero hay que comer, con lo cual ha sido fundamentalmente mi tiempo se va en producción. Pero te diría que el germen de este negocio saldría a partir de septiembre del 2025. Empecé a construir pequeños scripts y luego ya lo he ido enarbolando, pues te diría con una estructura ya de uso, en enero ya estaba utilizando, por ejemplo, el agente de ventas, ya lo estaba utilizando. Pues calcula que a la semana, a lo mejor un día o 2 días a la semana podía dedicar a programar. Bueno, bien. Eres el primero que no me suelta cosas del tipo, no, esto 8 horitas. ¿Vale? ¿Quieres que te diga las horas exactas? Porque tengo las horas exactas apuntadas en el DRM. Creo que nos basta a todos con un poco la sensación. Yo lo que quiero ver es esa variedad, ¿no? De quien va fabricando las cosas poco a poco y las mete muy en su sistema, como has podido hacer tú, y como eso sí o sí, ya solo en cambios. De primero lo hice de una forma, vi que me iba mejor de otra, entonces le abrí un chatbot por el otro lado. Por eso te genera, que sea algo mucho más controlado y mucho más tú, ¿no? Más con tu identidad, pero a costa de que al final me has hablado de 3 meses. Y un pequeño inciso. Hay una parte antes, previa al Antigravity, que también uso la IA, uso Gemini normal, ¿vale? Toda la parte de planificación y demás, me pego un rato preguntando, por ejemplo, ¿por qué empecé por ventas? Pues no empecé por ventas porque sí, empecé por ventas porque cuando empiezo a preparar un poco la herramienta, dices, oye, primero vende y luego una vez que entra la pasta te pones a pensar, ¿no? Todos esos procesos han sido, pero ellos también han sido horas de IA, ¿eh? Pero claro. No en el Antigravity. Claro. No, de hecho, para mí es un poco el esquema, lo que estoy viendo, ¿no? El esquema un poco natural, ¿no? Que todos hemos empezado, a ver, ¿a quién se ha lanzado a la piscina y de golpe han sacado Cursor? Venga, ya solo utilizo Cursor, por ejemplo, ¿no? Al principio de todo. Y dice, yo creo que, y bueno, al menos en Ikawe les guío un poco por este camino. Decir, primero, utiliza los Canvas, que los Canvas son seguros, son muy limitaditos, no tienen
no pueden usar APIs y tal, pero te van a resolver un montón de problemitas, incluso pueden integrar el de Gemini, te puede integrar IA directamente. Luego te vas a alguna solución de bytecoding, pero más cerrada, tipo Google I Studio, Lovable, Bolt y cosas así. Y luego ya empezamos a trabajar con algo un poco más serio, ¿no? Donde ya, pero creo que si entras de golpe sin tener conocimiento con agentes y te metes en un curso, en un Anti-Gravity de la noche a la mañana, los que son ya programadores ya habituados a cosas no les duele tanto, pero quien no venía tanto de la codificación o que como tú y como yo, que sí que programamos, pero nuestra profesión no es ser programador, no sé, no lo veo una trayectoria fácil, ¿no? Lo veo como un bofetón contra un muro y a ver si sales de ahí. Entonces, me parece... Sí he notado un salto de calidad enorme. Yo empecé a trabajar con agentes de IA para programación con Windsurf, ¿vale? Pero el salto que ha habido entre Windsurf y el Anti-Gravity me ha parecido, vamos, espectacular. Ahora, antes con Windsurf hacía una herramienta y cuando le pedía que tocase una cosa me reventaba otra. Ahora no, ¿eh? Ahora va a lo que le pido. Sí, pero también así, yo creo que también han cambiado los modelos, porque también me noté lo mismo, pero claro, en Anti-Gravity ya utilizábamos Gemini 3. Sí. Y en Cursor y tal íbamos al 2 y de golpe nos cambian y percibes como que es el IDE y en realidad el modelo, de golpe han evolucionado todos brutalmente. O sea, yo ahora estoy trabajando, que hacía un montón de tiempo que no trabajaba con Cloud, porque hacía lo mismo que tú, un poco. Y para un proyecto he empezado a hacerlo con Cloud. Y lo que te encuentras es, ostras, esto no va algo mejor. Es que está haciéndome scripts que antes eran iteración tras iteración. Eran 50 prompts que me lo sacase bien, sin exagerar, y me lo ha hecho a la primera. Y me lo ha hecho, y cambias de IDE y te lo sigue haciendo a la primera. Y dices, aquí hay una evolución que la gente a veces no se está dando cuenta, pero estos últimos 6 meses en programación está siendo, vamos, para mí la gran diferencia no es que llegue más lejos, es que me lo haces bien a la primera. Y eso te permite, pues, que una aplicación que antes tardabas una semana o 2, ahora tardas una tarde. Exacto. Y el problema son tus ideas, ¿no? Como venías a decir antes, ¿no? De tirar para adelante, para atrás, y eso te hace tirar tiempo, pero que es tiempo productivo porque la estás mejorando. Pero ya no, el tiempo ya no se te va en programar. Creo yo, es mi sensación, sí. Y de hace muy poquito. No pues todo forma parte de la filosofía del consultor ampliado, aumentado. Desarrolla. Sí, desarrollo, ventas, negocio, todo. Muy bien. Pues nada, oye, que muchas gracias, José, por estar con nosotros un rato. A deciros a todos que espero que os haya gustado, que os dé vuestras ideas. Podríais tener a vuestro CEO y vuestro CFO con vosotros en muy poco tiempo, como os ha estado explicando José. Y lo dicho, si habéis llegado hasta aquí, es que os ha gustado lo que os explicaba José, lo mínimo, pues un pulgar para arriba, un suscribirte para ver más programitas de este tipo. Y si alguna cosa nos ha gustado, se la escribís en los comentarios a José y os explicará por qué no tenéis razón. Y no, y dialogamos un poquillo. Nada, lo dicho, José, que muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tus enseñanzas y tus evoluciones. Creo que tienes un monstruito interesante ahí. Que va a tener además hijitos, tiene toda la pinta de que van a salirle más personalidades. Sí. Y nada, lo dicho, que muchas gracias por estar con nosotros un rato. A ti por la oportunidad de echarle un rato esta mañana. Un abrazote.